Miren, déjenme, ay mi madre, déjenme decirles algo. Eh, estoy viviendo una etapa curiosa en mi vida porque después de años de estar fuera del salón de clase, del aula, ¿verdad? Este septiembre volví al salón de clases porque por presión familiar directa, entiéndase mi mamá, ¿verdad? Y mi hermana me rogaron y me sobornaron para dar clases a los estudiantes de último año de bachillerato. Y yo acepté con algunas condiciones, ¿verdad? Algunas fueron aceptadas y otras todavía no me han respondido. Pero puedo decirte esto, me pidieron, mire, ella me pidió que impartiera una materia que no se ha impartido antes aquí, que se llama cosmovisión, ¿verdad? O sea, tiene que ver con los estudiantes, aprender a definir, en primer lugar, su propia visión del mundo. Y obviamente, uno está alimentando una cosmovisión que tiene un fundamento bíblico muy fuerte. Pero es curioso porque estas son las cosas que pasan en la vida de todo ser humano. Cada persona tiene una cosmovisión. Tú tienes un entendimiento de lo que es el mundo, cómo el mundo funciona, cómo el mundo debe ser, cuáles son los ideales, cómo reaccionamos a las diferentes cosas. Todo esto responde, uno dice, bueno, a tu forma de pensar, a tu forma de ser, pero lo correcto es a tu cosmovisión, a tu entendimiento del mundo y de la vida, ¿verdad? Entonces, obviamente de una manera muy estructurada, hemos estado manejando estos temas. Es un momentito, son 40 minutos un lunes, tú sabes, o sea, primera hora. Pero es el tema de poner gente a pensar un poco en lo que creen y por qué lo creen, ¿verdad? Tú te sorprenderías. Oí recientemente una frasecita, creo que me la compartió mi mamá, que la escuchó de una predicadora, que decía que la iglesia está invadida por visitas. Una frase curiosa porque lo que está diciendo es que hay mucha gente que viene a la iglesia, le gusta la iglesia, le gusta la alabanza, le gusta el aire, le gusta como el pastor predica, ¿verdad? O sea, vienen con regularidad, escuchan, pero, no te equivoques, eso no habla como de un compromiso. No habla de gente que en su corazón, que en su mente han decidido, no, espérate, que yo voy a caminar con el Señor y esos son mis principios y esos son, o sea, le gusta estar cerca. Pero francamente no han abrazado, no han definido su cosmovisión, ¿verdad? Con relación a Dios y ellos mismos. O sea, inclusive, yo sé que suena un poquito feo, ¿verdad? Pero es como lavar su conciencia. Como vienen a la iglesia, se sienten que están medio bien parados con Dios y pueden seguir viviendo su vida como le da la gana, porque a fin de cuentas los domingos yo voy a la iglesia, tú sabes. O sea, y cuánto hay que entender que a Dios no le interesa tus domingos en la mañana. O sea, tenemos que llegar a un punto en nuestro caminar con el Señor de saber que Dios no es un Dios del domingo en la mañana. A mí tuve, tuve una oportunidad, le quiero compartir esto porque conecta con algo que quiero enseñarles un momentito. Hubo un acto de eso terrorífico en los Estados Unidos este fin de semana, donde el sábado un señor nacionalista blanco entró en una sinagoga y mató a 11, ¿verdad? De hecho, 3 diferentes comunidades judías estaban teniendo servicio en ese momento. Y pues él entró, inclusive lo han ligado a una serie de cosas y lo que fuese. Me impresionó al modo de sacarme lágrimas la respuesta de una comunidad musulmana que hoy fue a esa sinagoga. Los musulmanes le llevaron $120,000 y le dijeron al rabino, díganos lo que usted necesita de nosotros, que si usted necesita gente nuestra afuera para defender la sinagoga, pues gente nuestra van a estar afuera para defender la sinagoga. Parte de mí, hablándolo con un grupo de pastores, digo, wow, lo único que yo hubiera querido ver diferente en todo eso es que hubiera sido una iglesia cristiana que tomara esa iniciativa
y no unos musulmanes. Yo no estoy minimizando el hecho, pero me interesa un poco introducir el concepto del musulmán, porque hablando de los domingos, los musulmanes oran 3 veces al día, llamado oración. Ese es el momento que tú puedas hablar con Dios. Yo creo que a veces nosotros los creyentes, los cristianos, ignoramos que no ha sido dado un mandato para entrar confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar ahí misericordia y oportuno socorro. O sea, perdóname con todo respeto, hay gente que su entendimiento de Dios es que yo tengo que ir en este momento, porque este es el momento que Dios tiene disponible para mí. Nosotros literalmente tenemos un Dios que está diciendo, ven cuando tú quieras. Y aún así a veces somos tan lentos en responder. Yo creo que la meta, perdónenme, me desvío un poquito, pero la meta de esta materia es preparar a muchachos para que cuando salgan de aquí, salgan de su burbuja del colegio y estén en la universidad y estén oyendo otras visiones del mundo, sepan cómo responder con lo que ellos creen. Y yo quiero esta noche tomar parte de una clase que le di a esos muchachos y compartirlo con ustedes. No, va a haber Biblia al final, ¿verdad? Al final yo quiero atar todo esto, algunas cosas que la Biblia enseña. Pero quiero llevarte por un camino de entender y quiero proponerte inclusive uno de los temas céntricos que uno maneja cuando estamos hablando de la cosmovisión de una persona. Mira, es imposible tener una cultura o una cosmovisión sin tener respuesta para el tema del dolor. Inclusive hay algunos antropólogos sociales que han dicho que si una cultura no educa a sus miembros para enfrentar el dolor, como cultura está destinada a desaparecer, ¿verdad? Entonces yo quiero ayudarte a entender, a razonar un poquito la realidad del dolor en el mundo, la realidad de cómo gente responde al dolor y la realidad de lo que la Biblia nos enseña sobre el dolor que tú experimentas, que yo experimento, el dolor que cualquiera puede experimentar. ¿Qué respuestas tiene la Biblia para eso? Yo creo que a la vez oír algo de esto nos va a ayudar a entender si nosotros realmente tenemos una cosmovisión que se está anclando en principios bíblicos, ¿verdad? Y te voy a estar tirando un grupo de nombres, no porque quiero impresionarte, es que con los muchachos uno tiene que ser muy didáctico, ¿verdad? O sea, Max Weber, el teorista social, vivió del 1874 a 1928, escribe un libro que se llama El significado del sufrimiento, y ahí él dice que la esencia de las enseñanzas y directrices de los grandes religiosos y pensadores filosóficos del mundo ha sido buscar el significado del dolor y del sufrimiento. Él afirma que toda sociedad, por ende, toda cosmovisión, tiene alguna versión de estas enseñanzas. Cada cultura le enseña a su gente a cómo debe bregar, ¿verdad?, con el dolor. Friedrich Nietzsche, muchos de ustedes lo conocen como Nietzsche en español, ¿verdad?, del filósofo alemán que muere en el 1900, declaró de una manera autoritaria y difícil de tragar que vivir es sufrir. Que el que está vivo, lo que tiene por cierto en la vida es que va a haber sufrimiento, ¿verdad? De hecho, déjame adelantarte un poquito y decirte que históricamente han habido básicamente 4 diferentes interpretaciones de dolor. O sea, yo estoy dando para atrás, yo no estoy hablando de ti exactamente. En un momentito voy a hablarte de ti y cómo la época en que vivimos nos ha ayudado a definir y entender un poco el dolor. Pero si uno va históricamente, en esencia, hay 4 grandes enseñanzas culturales, filosóficas y religiosas sobre el manejo o la respuesta al dolor. La primera percepción, la primera visión que se tiene es la visión moralista que enseña que el dolor y el sufrimiento son los resultados de no vivir correctamente. La interpretación moralista de la vida es lo que algunos llaman karma, ¿verdad?
Karma es un concepto hindú realmente, ¿verdad? Karma básicamente enseña que todo sufrimiento que tú estás experimentando en este momento tiene raíz en algo que tú hiciste en algún momento, posiblemente en una vida pasada. Pero básicamente tú estás cosechando lo que tú sembraste. Y cuando tú te encuentras luchando con algo, eso no es injusto, eso no es aleatorio. Eso se da porque de alguna forma tú viviste de una manera, tú hiciste algo que produjo que eso viniera sobre ti. Esa es una de las primeras grandes enseñanzas históricas, ¿verdad? La llaman los expertos en estos temas la perspectiva moralista del sufrimiento. Si tú estás sufriendo, tú hiciste algo, tú lo provocaste, de alguna manera eso es tuyo. La segunda percepción histórica y de mucho peso en el manejo del dolor es lo que llaman la perspectiva de autotrascendencia. Básicamente, el budismo es quien ancla esta enseñanza, o sea, tiene una raíz histórica religiosa. Y el budismo enseña que todo el sufrimiento en la vida no viene de hechos del pasado, sino de deseos insatisfechos en tu vida. Y por ende, la meta del budismo es llegar a un estado a donde ya no hay ningún tipo de deseo en ti. Tú ves, mientras hay deseo, va a haber sufrimiento. Si tú logras deshacerte de todo el deseo, pues entonces tú acabas de deshacerte de todo el sufrimiento. Y eso es justamente lo que está tratando de lograr, ¿verdad? Lo que están adscrito al budismo de una manera bien curiosa. Mis vecinos de al lado son unos japoneses budistas, ¿verdad? Entonces yo he tenido en los últimos 12 años una serie de conversaciones fascinantes, sobre todo con Leiko, con la señora, ¿verdad? Sobre algunos de estos temas, que ella es bien inquisitiva. Y desde que supo que era pastor, nos hemos metido, ¿verdad?, en manejar algunos temas. Pero francamente, el budismo te dice, mira, espérate. O sea, la perspectiva de autotrascendencia, que tú tienes que salir de tus deseos, tienes que salir de ti para eliminar el dolor en la vida. La vida no tiene dolor. El dolor que tú experimentas, lo experimentas neciamente porque tú estás aferrado a algún deseo. Suelta el deseo y por ende entonces desaparece toda necesidad de dolor, todo dolor en tu vida, ¿verdad? La tercera perspectiva se presta mucho para películas. Es la perspectiva del destino, ¿verdad? Y la fatalidad. Estas son culturas, piensen un poco en esas culturas nórdicas, los vikingos, ¿verdad? A donde hay lo importante no es cuánto dolor hay lo importante es cómo tú te pones de pie y enfrentas lo que sea que esté delante de ti. O sea, la honra, el bien en la vida está en tú enfrentar el dolor, no en achicarte, no en evitarlo, no en ocultarte de él. Tú da la cara. Esa es la esencia principal de esas culturas. De hecho, cuando tú te metes a estudiar un poco la mitología teutónica o nórdica, ¿verdad?, tú descubres que tiene muchas particularidades. Por ejemplo, una de las maneras de asegurar que tú llegaras al Valhalla, al cielo, era morir en combate. Lo más deshonroso que podía pasarle a un guerrero nórdico era morir en su cama tranquilo o de vejez. Si tú morías en combate, el cielo te era asegurado, porque lo importante era tú aprender a ponerte de pie en contra de lo que sea que venga. Y ahí está realmente el valor de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La cuarta perspectiva histórica es lo que muchos llaman la perspectiva dualista de la vida. Estas religiones y sociedades no ven el mundo bajo el control de Dios, sino como un campo de batalla entre las fuerzas de tinieblas y de luz. La injusticia, el pecado, el dolor están presentes porque hay poderes malévolos y satánicos. Los que sufren son vistos como casualidades, ¿verdad?, colaterales, daño colateral en el proceso, ¿verdad?, de esa desgracia, de esta guerra que hay entre luz y tinieblas. En esencia, así es como históricamente se manejaba el tema del dolor, cómo sociedades, religiones, culturas le enseñaron a lo que eran parte de ellos a leer y interpretar el dolor que había.
uno puede comenzar a señalar una serie de similitudes, pero yo quiero comenzar resaltándote algunas formas en la cual todas estos enfoques, ¿verdad? Se diferencian uno del otro. Mira, la visión de autotrascendencia te llama de alguna manera a pensar de una manera distinta. La autotrascendencia, acuérdate, es soltar tus deseos, aprende a pensar de una manera distinta. El enfoque moralista, que fue el primero que te enseñé, te llama a vivir de una manera distinta. La visión fatalista te enseña a abrazar el destino con nobleza. Y la visión dualista te llama a poner tu esperanza en el futuro, porque en el momento va a haber sufrimiento, ¿verdad? Cada uno le dice a sus miembros que el sufrimiento no debe ser una sorpresa. Segundo, cada una de ellas le dice a lo que están sufriendo que el sufrimiento puede ayudarles a sobresalir en la vida y moverse hacia adelante en el propósito de la vida, sea el crecimiento espiritual, dominio sobre ti mismo, o alcanzar honor o la promoción por las fuerzas del bien. El tercer punto es que las 4 perspectivas le enseñan al individuo que ellos están supuestos a asumir la responsabilidad por cómo responden delante del dolor. En otra palabra, tú no eres una víctima, tú tienes que decidir cómo tú vas a responder. Y obviamente, cuando hablamos de dolor, el espectro es bien amplio. Uno puede hablar del dolor de pérdida, uno puede hablar de dolor inclusive por traición, uno puede hablar por dolor como a múltiples niveles. Pero lo que sigue siendo consistente, sin importar cuál perspectiva histórica uno valore o entienda, a cuál uno pertenezca, es que nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que manejar la forma en que tú vives, manejar la forma en que tú piensas, manejar la forma en que tú respondes y mantener tu visión puesta en el futuro. Eso nadie lo va a hacer por ti, te toca a ti hacerlo, ¿verdad? Hay una cuarta perspectiva, perdón, una quinta que usualmente lo sellan ya como secularismo, pero te soy muy franco, más que una enseñanza secularista, es como las culturas de Occidente han manejado el tema del dolor. Fíjate, hay un grupo de estudiosos, gente extraordinaria, puedo darte nombres un poquito más adelante, pero Schroeder, por ejemplo, dice que el objetivo de toda cultura occidental, el objetivo de los gringos, es vivir la vida de la manera más cómoda posible y experimentar el menor dolor posible. Y movidas a donde la meta es evitar dolor a toda expensa. Y eso es algo que ha sido engranado en nuestra cultura. De hecho, hay un médico que pasó, el doctor Paul Brand pasó, es un ortopeda, pero es un ortopeda de esos que son en su campo un ícono, ¿verdad? Porque pasó los primeros 40 años de su práctica en la India con gente pobre. Y entonces cuando se retira y vuelve a los Estados Unidos, ¿verdad?, él comienza a escribir sobre cómo el gringo maneja el dolor en comparación al hindú que él estaba enfrentando por 40 años. Y él dice que no hay una cultura que ha equipado peor su gente para el sufrimiento que la cultura occidental, que la cultura norteamericana, que es la que ejerce mayor nivel de influencia en esta parte del mundo donde nos encontramos nosotros. Yo encontré eso fascinante porque yo creo que podemos sumar ese concepto a la quinta que tenemos, ¿verdad? O sea, mira, yo quiero llevarte, poniendo ese fundamento, y óigame, yo sé que mucha información, estoy hablando rápido y de nuevo, lo ideal es un salón de clase para tener los apuntes y lo demás. Pero déjame decirte esto, te estoy dando un recorrido rápido por cómo históricamente el dolor ha sido percibido. Y entonces te pregunto a ti, ¿cómo responde el cristianismo al dolor? Posiblemente en alguna de esas visiones que tú escuchaste, que yo te di, esas perspectivas históricas, filosóficas y religiosas, sobre el tú oíste cosas que te parecieron al cristianismo. Pero el cristianismo realmente tiene una respuesta distinta a todo esto que tú acabas de oír, de qué hacemos, cómo manejamos el dolor, qué el dolor quiere decir. Yo creo que es importante que nos metamos a entender eso.
Mira, el entendimiento cristiano del sufrimiento es dominado por el concepto de gracia. Voy a leer algunas cositas y esto en los señalamientos. En Cristo hemos recibido perdón, amor y adopción a la familia de Dios. Estos bienes fueron inmerecidos y eso nos exonera la tentación de sentirnos orgullosos por nuestro sufrimiento. Pero también nos permite gozarnos en estos regalos de una manera extraordinaria, y gozarnos en saber que hemos sido perdonados, amados y adoptados nos permite sobreponernos al sufrimiento del momento. Scheller, que es un antropólogo, dice: no es la promesa de una vida eterna la que nos sostiene, sino la experiencia y felicidad de estar conectada a la gracia de Dios en medio de la agonía que desató un poder extraordinario en los mártires. El sufrimiento se hace tolerable por el gozo que tenemos en esas verdades. El cristianismo enseña, a diferencia del fatalismo, que el sufrimiento puede ser demasiado para ponerte de pie. En contra del budismo te enseña que el sufrimiento es real, no es un asunto de deseos. En contra del karma te enseña que el sufrimiento puede ser injusto. Pero en contra del secularismo te enseña que el sufrimiento puede tener un significado profundo para nosotros. El budismo te dice que aceptes el sufrimiento, el karma te dice paga el sufrimiento, el fatalismo te dice ponte de pie y tolera el sufrimiento, el secularismo te dice evítalo o arréglalo. Pero el cristianismo, la perspectiva cristiana, dice que todos estos elementos, toda esta cultura tiene un elemento de verdad, pero que realmente necesitamos a Dios para sobreponernos al sufrimiento. Hay una serie de enseñanzas en la Biblia, comenzando inclusive desde Hechos 16, cuando tú comienzas a ver un Pablo y a un Silas injustamente apresados en Filipos. Fueron brutalmente golpeados, fueron trancados sin un juicio. Si tú quieres hablar de injusticia, ahí hay un retrato de injusticia. Y la Biblia te enseña que lejos de estar incómodos o maldiciendo a Dios, estos hombres estaban alabando a Dios hasta que hubo una respuesta. La Biblia enseña en el Salmo 56, verso 8, dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hay un verso, quiero leerte este verso. Este verso viene del Salmo 119, verso 71. Oye esto, esta es la traducción de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Mira, el cristiano se está respondiendo desde un fundamento bíblico. No ignora la realidad del dolor y del sufrimiento. No dice que en esta vida todo es justo. ¿Por qué? Porque el cristiano no cree en karma, porque si tú crees en karma, oye, queremos una siembra y una cosecha. Pero este es el problema de karma. Karma dice que tú tienes que pagar lo que debes. Y el cristianismo te dice Jesús va a pagar lo que tú debes. El cristianismo te dice todo el mal que tú debiste haber pagado cayó en la cuenta de otro. Y no fue un accidente, no fue un error, fue intencional. Por eso es que algunos cristianos, y uno entiende el concepto, y dice, no, porque hay karma. No, obviamente hay siembra y hay cosecha.
Pero hay que entender algo, el espíritu tras karma es brutalmente personal e íntimo, es que a nadie se le escapa nada. Y la Biblia dice que uno pagó mi cuenta y mis errores. Entonces desarmo esta visión. Sí, es verdad, hay un sistema de cobro, hay un sistema, y es verdad también que cuando nosotros ponemos nuestros afectos en algo que no es Dios, no espera dolor. Ese es el centro de todo concepto que la Biblia llama idolatría. Cuando tus deseos están enfocados en algo, va a producir dolor en tu vida, pero la solución no es salir de toda cosa, de no desear nada, es aprender a desear a Dios correctamente. Es aprender a poner a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas. El fatalismo, el destino, mira, déjame decirte algo, y yo creo que son de las conversaciones que pueden durar horas. Déjame aclararte algo. En teología, uno de los temas de gran debate es el tema de la predestinación. Es el tema, si lo que está delante de tu vida ya está cuadrado, calculado y decidido por Dios, y tú simplemente estás siguiendo un programa, o si tú tienes de alguna manera una libertad para escoger y afectar lo que tú mañana vas a hacer. Lo digo porque obviamente hablar de fatalidad, hablar de destino, si uno cree ferozmente en predestinación, dice, bueno, no hay que hablarlo porque eso ya está hecho, ¿verdad? Y por ese camino no iremos todos. Pero la realidad del caso es que aún en esa línea hay dos pensamientos muy dominantes dentro de la iglesia. Hay aquellos que dicen, sí, mira, las cosas funcionan así mismo. Aunque te ofenda, Dios decidió todo y por ese camino es que tú vas a andar. Y hay otros que dicen, mira, no, yo entiendo, ¿verdad? Y yo soy de esa escuela, yo entiendo que hay cosas que la Biblia enseña. Yo creo, por ejemplo, la Biblia enseña en Efesios capítulo 2, verso 10, que Dios ha firmado cosas extraordinarias para que nosotros camináramos en ella desde antes de la fundación del mundo. Pero yo creo de esa misma forma que las decisiones que yo tomo me acercan o me alejan, yo o coopero o me resisto a lo que Dios quiere para mi vida. Yo no estoy tratando de enseñar un cristianismo que se centra, le da todo el peso al hombre. Yo creo que el peso lo tiene Dios, pero yo creo que a veces ignoramos el peso que el mismo Dios le ha dado al hombre, ¿verdad? O sea, yo creo que en ese sentido hay algo que depende de nosotros, ¿verdad? Y en eso yo estoy completamente de acuerdo en algunos señalamientos que te hice hoy cuando te dije que todas estas escuelas de pensamiento, todo que enfrenta al sufrimiento te dice que a ti te toca decidir cómo tú vas a responder. Tú y yo tenemos la particularidad de poder responder entendiendo gracia. Esos versos, el Salmo 56:8. Salmo 56:8 para mí tiene una trascendencia muy particular. Salmo 56:8 te enseña que no hay una sola lágrima que tú has derramado que ha pasado desapercibido. Yo no sé si te ha pasado que en algún momento tú has llorado intensamente y solo. A lo mejor porque francamente no había nadie para consolarte, y a lo mejor porque tú querías estar solo, no querías estar que más nadie estuviera contigo en medio de tu dolor. Déjame decirte algo, aunque haya pasado por desapercibido a otros, no le pasó desapercibido a Dios. O sea, como que para mí es de tanto valor saber que no hay un momento que te ha movido a lágrimas al cual Dios ha sido indiferente. De alguna manera habla del tener tu lágrima guardado. La Reina Valera creo que dicen su redoma, otras traducciones dicen su pote, ¿verdad? O sea, yo pensar que en el cielo existe algún pote que dice Rafi, ahí están todas las lágrimas que yo me sequé hace rato, que cayeron al piso, ¿verdad? Para alguna gente como Ori habrá una piscina, ¿verdad? O sea, que dice, pero el tema es que hay ese cuidado con lo que ha marcado mi corazón. Y entonces, Apocalipsis responde 21:4 diciendo que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. O sea, la idea de Dios ser el que extiende su mano y el que seca mi lágrima. O sea, óyeme, qué detalle, qué nivel de intimidad, qué afecto, qué amor. Para que el Dios, o sea, las manos que crearon el universo puedan pasarme la mano por mi cara y secar mi lágrima. O sea, son de esos pensamientos que yo lucho para entenderlo correctamente, me dejan asombro.
Digo que tienen que haber demasiado gente más importante que yo, que tú tienes que estar atendiendo para estar limpiando una lágrima de mi cara. Pero de nuevo, hay un retrato de un Dios que no ignora nuestro sufrimiento. Un Dios que no es ajeno a la realidad del sufrimiento. Me encanta ese último verso que les leí del Salmo 119, el 71. El sufrimiento ha sido bueno. Digo, no pasamos. Llegamos al sadismo dentro de la iglesia, que ha sido bueno el sufrimiento. Yo creo que ninguno de nosotros aplaude, ay, qué bueno, estamos sufriendo. No. Pero eso no quiere decir que en el sufrimiento no hay un bien que termina en nosotros. Y lo que dice el salmista es que en el sufrimiento yo aprendí a ver tus estatutos, yo aprendí a enfocarme en lo tuyo de una manera que cuando no estaba en sufrimiento no fui capaz de reconocer, no fui capaz de valorar. Déjame animarte a esto. Yo sé que suena medio oscuro, ¿verdad? Pero óyeme bien, amado hermano, amada hermana, hay sufrimiento por delante. La diferencia es que el sufrimiento no es nuestro fin. La Biblia enseña que el lloro puede durar la noche, pero en la mañana habrá esperanza, habrá gozo, dice la Biblia en el libro de los Salmos. El sufrimiento, Dios puede usarlo para sacar un bien de nosotros. Tengo un amigo que repite mucho que las cosas de gran valor, el oro es refinado en el fuego, los diamantes se forman en presión. Una perla comienza como una irritación, como una herida en una ostra cuando se mete un granito de arena. Cosas de enorme valor se producen bajo presión, bajo fuego, bajo sufrimiento y bajo problemas. Yo nunca he sido un teólogo que pregona el dolor, ¿verdad?, como la intención o el propósito de Dios con nosotros. Yo no creo que Dios tiene que traernos dolor. Yo creo que en el mundo existe dolor. Ahora, yo sé que el dolor no es el fin. Y que hay una esperanza que se infunde en nosotros cuando comenzamos a entender que nuestro Dios entiende nuestro dolor como nadie entiende nuestro dolor. Que la realidad de la encarnación de Cristo es la realidad de que cuando tú lloras porque perdiste a alguien que quieres, Él lloró porque perdió a alguien que Él quería. Que de alguna manera cuando tú y yo oramos un Dios que sabe lo que es estar en tus zapatos. Yo no sé si alguna vez tú has usado esa declaración. Si en medio de una discusión, un pleito, tú le has dicho a alguien, sí, pero ven, ponte mis zapatos para que tú veas. Que seguro que si tú tuvieras mi posición y caminaste lo que yo caminé y enfrentaste lo que yo enfrenté, tú te sentirías muy diferente con esto que está ocurriendo. El único problema es que ese argumento no se lo podemos presentar a Dios. No es porque Él es Dios, sino porque literalmente Él caminó en nuestros zapatos. Porque se hizo carne y hueso. Porque si tú hablas de tener hambre, Él sabe lo que es tener hambre. Si tú estás cansado, Él sabe lo que es el cansancio. Si tú tienes sed, Él pasó sed. Te traicionaron a Él también. Fueron injustos contigo. ¿Has leído la historia de Jesús? Le oramos a un Dios que nos mira y con toda compasión te dice, te entiendo. Y a veces no hay mayor consuelo en medio del dolor que saber que te entienden, que tú no te has vuelto loco, que alguien sabe exactamente lo que tú sientes. Lo último que te voy a decir, y he desbaratado este material porque no fui en orden, pero lo último que te quiero decir es esto. Es imposible hablar de sufrimiento y cristianismo sin hablar de la resurrección de Jesús. Porque sin entender la resurrección, el sufrimiento aparentemente gana, es el tema dominante de la vida. Pero cuando entendemos resurrección, de repente yo entiendo que la historia no termina en un sufrimiento.
La historia no termina en una injusticia imponiéndose, en una traición ganando el espacio en el escenario. Resurrección es el infundirnos una esperanza. Pensaba hoy en esas palabras del apóstol Pablo, la estaba revisando esta mañana y coincidencialmente esta tarde la vi en una película, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en un momento que vivir es Cristo y el morir ganancia. Y digo, frécome, qué perspectiva de la vida. O sea, qué perspectiva de andar sobre esta tierra cuando tú entiendas, mientras yo estoy aquí, yo le soy útil a Cristo. Y si algo me pasara, si mañana yo desaparezco, gané. Solo hubo bien para mi vida. Mira, una de las pruebas que muestran los apologistas históricos cristianos es a los mártires. Como dice un gran historiador, yo tiendo a creerle a los testigos que mueren defendiendo lo que dicen. Tú saber que cada uno de estos hombres fue llamado a renegar el Señor y lo que habían conocido de Él, y ni uno lo hizo. Saber que la historia, la tradición enseña que Pedro inclusive, cuando fue muerto en Roma, lo iban a crucificar, pidió no ser crucificado de la manera en que su Señor fue crucificado, porque Él no era digno de morir como su Señor había muerto. Y la tradición enseña que lo crucificaron boca abajo a solicitud de Él, ¿verdad? Cada uno de esos hombres entendía que de alguna manera este sufrimiento no se compara a lo que tenemos por delante. Y déjame decirte esto último quiero dejar sembrado en tu mente en cuanto al sufrimiento, porque no es una doctrina nueva, pero a veces los cristianos le hacen tan poco caso que se nos olvida. La promesa del Señor no es vivir su bien solamente después que muramos. Hay gente que tiene que para nosotros degustar el bien que Dios tiene, tenemos que morir, porque ahí vamos a estar en el cielo y todo va a estar chévere. David mismo afirma en el libro de los Salmos que él hubiese desmayado si él pensaba que no iba a ver el bien de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Entonces tenemos que comenzar a entender eso, a entender que hay un bien. Eso quiere decir que el mundo solo hay bien, no, sabemos que hay una liga de cosas, pero sabemos que Dios ha pensado bien para nuestras vidas. Y tenemos que aprender a responder al dolor en nuestra vida y en la vida de aquellos que amamos desde esta plataforma. No desde, ¿verdad?, la visión moralista o de autotrascendencia o de fatalidad, ni siquiera dualista, mucho menos secular. Aprender a responder de una plataforma que dice, así es que yo entiendo el dolor, porque esto es lo que mi Señor me enseñó, lo que yo he vivido en mi vida. Dios se define en la Biblia de diferentes formas en diferentes momentos. En un momento, hablándole a los tesalonicenses, Pablo le escribe, dice que el Dios de paz guarde su cuerpo, su mente en espíritu. O sea, habla del Dios de paz. A los corintios, él le habla del Dios de todo consuelo. Yo creo que es la faceta de Dios que nos permite manejar y entender el dolor. Amén.